Vamos a hablar de lo que fue esta mañana, la presentación del presupuesto 2021, el presupuesto municipal, obviamente, encabezado por el intendente de la ciudad, Emilio Jatón, en la estación Belgrano. Y lo vamos a charlar con el presidente del Consejo Municipal, Leandro González, a quien tenemos ya conectado. ¿Cómo le va, presidente? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo te va? Buenas tardes a vos y al equipo. Bueno, empieza a hacer calorcito en Santa Fe de a poco, ¿eh? Se pone pesado, sí, se pone pesado. Y bueno, no podemos quejar con 31 grados que tenemos ahora. ¿Qué vamos a hacer en enero? Vamos a extrañar estos 31 Ya grados. van a venir 50 de térmica. Por eso, vamos a dejarlo así, que se quede así como está. Bueno, ¿y la temperatura cómo estuvo esta mañana en la presentación del presupuesto 2021? Creo que bien, donde, como bien decía el intendente Jatón, presentó hoy el presupuesto con parte de su equipo, donde lineamientos que ya habían sido marcados en el presupuesto anterior, obviamente con todas las contingencias que hacen al COVID y el impacto que esto ha tenido no solamente en las finanzas municipales, sino también en la vida cotidiana de todos y de todas. En este sentido, una propuesta que pone el eje claramente en la integración de la ciudad, y esa integración sea a través desde el punto de vista social y de la obra pública. Por eso creo que se termina armando un presupuesto que le destina más de 1.000 millones de pesos en obras distribuidos en todo el territorio de la ciudad, en el cordón, particularmente en el oeste, noroeste, pero también en los sectores quizás más céntricos o como se denomina habitualmente, donde se trata de establecer un equilibrio, más allá de las prioridades que están claramente con lo social, también hay propuestas para el colectivo, entre comillas, de la ciudad. Hubo una presentación hacia todos los bloques y ahora obviamente que va a venir el tiempo de empezar a dialogar en las distintas comisiones del Consejo. Te hago dos o tres consultas por partes, ¿no? Es recién una primera presentación, obviamente que después hay que desglosarlo, analizarlo, pueden venir las modificaciones, la interpretación de cada una de las fuerzas del Consejo Municipal de este presupuesto. Pero dijo hoy el intendente puntualmente sobre el tema obras en Santa Fe, un incremento de 27% en partidas para obras, habló de algunas obras importantísimas, más allá del Camino Viejo Esperanza, que le puso mucho énfasis, pero obras de agua potable para muchos barrios de la ciudad de Santa Fe, que parece mentira que hoy sigamos hablando de agua potable, algo tan básico y tan elemental. Sin embargo, hay parte de la ciudad de Santa Fe que no tiene ni agua potable ni cloaca, por ejemplo. Pero puntualmente, hacerte esta pregunta, el 27% de incremento en partidas, ¿hablamos de un 27% más en plata, en dinero, o en qué se mide ese 27%? Te lo pregunto porque si lo comparamos por ahí con la inflación, si la inflación fue superior al 27%, cuantitativamente sería menos dinero, ¿no? En realidad el 27% es el incremento en el presupuesto municipal, que obviamente está vinculado con lo que se supone que va a recaudar el municipio durante este año. O sea, ahí es donde obviamente que para la confección del presupuesto se tienen en cuenta las distintas variables. Bien lo decía Emilio hoy, generalmente, o a veces los presupuestos, no digo siempre, pero muchas veces los presupuestos son un conjunto de ideas que después es muy difícil concretarlas. Hoy yo lo que vi es una presentación de todo el equipo municipal muy sólida, con obras muy concretas, esto que decía recién, estamos hablando de una obra de agua potable, por ejemplo, para Colastiné Sur, que es quizás el barrio, uno de los barrios más viejos de la historia de la ciudad, que increíblemente no cuenta con agua potable. También cierres de trama en distintos barrios donde también falta terminar, cierre de malla, se dice habitualmente, para culminar las obras de agua potable. También hay una intervención fuerte en espacios públicos, con algunas nuevas plazas. También se incorporó lo que tiene que ver, que nosotros habíamos presentado inclusive un proyecto ya por el año 2018 para la recuperación, la revitalización de Avenida Galicia. Se destina también obras importantes en lo que tiene que ver con la puesta en valor de lo que es 12 de octubre, allá en el noroeste de la ciudad, para tener realmente un bulevar, podría decirse, de mucha mejor calidad, donde los vecinos, en este caso Yapeyú, San Agustín, Santa Marta, puedan también disfrutar, ¿por qué no?, de un espacio público de calidad como podemos tenerlo aquí en Boulevard o Avenida Freire. Galicia también, lo mencionaba, también hay una impronta muy fuerte en lo que son hoy las principales demandas. Sabemos que por ahí hay dificultades que no son nuevas,
pero continúan respecto a la iluminación. Hay una apuesta muy fuerte también a inversión en nuevas luminarias y también en planes de bacheo que tiendan a mejorar lo que, insisto, es una también de las demandas que recibimos de los vecinos y vecinas. Ahora, retomando el concepto de presupuesto, esto que vos decías, el presupuesto a veces marca un norte bajo una especulación o de supuestos que pueden llegar a suceder, porque no se sabe concretamente cuál va a ser la recaudación, es una estimación, porque además está atado a variables macroeconómicas que no maneja ni siquiera un intendente o el municipio. Hay muchas cuestiones que entran en el análisis de un presupuesto que a veces lo alejan de la realidad después o termina pasando. A ver, este año tuvimos una pandemia. Cualquier presupuesto hay que agarrar, hacerle un bollito y tirarlo por la ventana del año pasado, si vos tenés en cuenta que la asistencia tuvo que ser otra, tuvo que ser distinta, la recaudación cayó, muchas variables que no estaban previstas, evidentemente. Ahora bien, teniendo en cuenta las experiencias, sobre todo de los últimos años de la gestión Corral, y acá una valoración personal, donde el presupuesto pasaba a ser más un acto de campaña que un acto vinculado a la posibilidad para el otro año quizá más cercana a la realidad de ejecución de obras o de plantear el norte de una gestión. Terminaba siendo eso. De hecho, recuerdo que lo presentaba Corral y automáticamente era una polémica tremenda porque todos decían, está incluyendo en el presupuesto plata que tendría que llegar de Nación y que nadie sabe si va a llegar. Se han incluido obras que nunca se hicieron, otras que nunca se terminaron. A tu criterio, este presupuesto está confeccionado más cerca de la factibilidad y la posibilidad de que se cumplan estas proyecciones, o crees que puede llegar a ser muy difícil en algunos aspectos cumplirlo? No, en eso tuvimos diálogo durante la semana anterior también con Emilio y vimos un presupuesto muy, muy centrado en la realidad, donde lo que se presupuesta, por ejemplo, hay 5 obras de los planes Argentina ACE, 1 y 2. Hay 10 propuestas por el municipio, pero hay firma de convenio de 5. Bueno, sobre esas 5 se incluye en el presupuesto, donde ya hay firmas bilaterales con el gobierno nacional, donde ya hay una decisión de los 2 estados de avanzar. En los otros 5, que obviamente son una expectativa y entendemos que en el mediano plazo se van a dar, no fueron incluidas porque todavía no se dio ese avance. Entonces, vimos que en cada aspecto hay una determinación para poder avanzar a pesar de las dificultades económicas. Por ahí, obviamente que después aparecen otras obras donde se ponen en valor los solares municipales que quizás en algunos casos estaban bastante abandonados y se van a convertir en estaciones de cuidado. Para el plan de gestión son 20 y en este caso se van a avanzar con 5 para este primer año, donde están las políticas de cuidado como eje central, sabiendo que lo que viene también es una demanda social muy alta. Yo veo realmente un presupuesto responsable, pero que trata de equilibrar las políticas sociales, pero resguardando la obra pública. Porque esa obra pública sabemos lo que genera en la ciudad también. Genera posibilidad de mano de obra local, posibilidad de que de alguna forma se genere alguna rueda de empleo que tanto necesita Santa Fe. Te consulta mi compañero Héctor Galeano. ¿Cómo andás, Leandro? Buenas tardes. Bien, bien, Héctor. Bueno, me alegro mucho. 2 cuestiones concretas. Una es una pregunta y otra es una opinión. La pregunta es si va a haber, si sigue el interés de la municipalidad en apoyar al sistema del servicio público de transporte por colectivo, dado que han manifestado su gran dificultad para sostener el servicio, sobre todo en pandemia, por la caída del corte de boleto, etcétera. Esa es una pregunta y después quería conocer tu opinión si considerás que es una polémica o no la decisión de la provincia de modificar la utilización de la vieja Casa de la Cultura. Bien, no, el primer punto, obviamente habrá que ir viendo cómo evoluciona, porque si vuelven las clases, ese fondo hay que utilizarlo para lo que corresponde, que es el boleto educativo, uno de los elementos, con lo cual estará atado al comienzo de las clases. Si las clases no comienzan, ahí habrá una disponibilidad. Hoy en el presupuesto, nosotros está ingresando en estas horas al Consejo
obviamente que lo vamos a ver en nivel de detalle para ver esta situación puntual. Pero si vuelven las clases, veo que puede haber ahí en realidad, el uso de ese fondo específico es para subsidiar al boleto educativo, no para otra cosa. Y esto fue una situación circunstancial, la que votamos hasta el 31 de diciembre. Exacto. Por otro lado, respecto a la Casa de la Cultura, creo que claramente fue una obra de muchos años, reclamada por distintos sectores, no solamente de la cultura de la ciudad, sino de distintos espectros, y creo que quien lo materializó claramente fue el Frente Progresista en su gestión. Y creo que tiene que ser así como fue hasta el 10 de diciembre, tiene que ser la casa de todos los santafesinos y gente de la región. Yo recuerdo haber hecho realmente colas como para poder ingresar, acceder al lugar y recorrerlo. Ojalá que esas imágenes, es cierto que estamos en el marco de la pandemia, en el corto plazo puedan retomarse. ¿Crees que esto va a pasar o no? Imagino que sí. Yo imagino todos los espacios de la cultura abiertos a los santafesinos y santafesinas. Imagino tanto como obviamente los espacios municipales, como también los espacios provinciales. Entiendo la situación de pandemia, pero en el marco de las aperturas que se vayan dando, todos queremos disfrutar de... Ahora, el gobierno de la provincia... Sí, el gobierno de la provincia dice que se armaron varios cruces, ¿no? Sobre todo en redes sociales, entre algunos referentes del gobierno municipal, que estuvieron en la gestión de cultura, sobre todo de la provincia, en el gobierno de Lichib, y la actual gestión. Dicen, estaba pensado inclusive para una oficina fastuosa, leí en un funcionario del gobierno de la provincia, para quien era por entonces ministra. Ese lugar no es para que los ministros tengan oficinas. Del otro lado contestan, ese lugar tuvo eventos culturales, públicos, abiertos, caracterizándolo como un lugar de uso público de los santafesinos, y ahora de repente lo quieren utilizar para actos protocolares exclusivos del gobernador de la provincia. Digo, esa discusión se sigue dando a pesar de esto que vos marcás. Bueno, yo creo que son discusiones estériles. Creo que la gestión del Frente Progresista fue una gestión austera. Yo no recuerdo haber participado en ninguna reunión, de haber ido a una oficina fastuosa, ni mucho menos. Sí de recuperación y puesta en valor de distintos espacios del Estado que, recordemos, allá por antes del 2007 estaban abandonados, tanto a nivel municipal como provincial. Si no, acordémonos de La Redonda, del Molino, de la Estación Belgrano. Bueno, todo eso fueron intervenciones de gobiernos, donde el espacio público fue central en la política de Estado. Entonces, me parece que son chicanas cruzadas que creo que no aportan. En este sentido diría, enfoquémonos en recuperar, a medida que la pandemia lo permita, los espacios que son para todos los santafesinos y no para alguna cuestión puntual o particular. Pau. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarle si el proyecto que se está analizando de presupuesto para el próximo año tiene una perspectiva de género. Y en este sentido, a título personal, preguntarle qué importancia precisamente tiene esto para la comunidad santafesina, y en el rol y la función que usted está cumpliendo, preguntarle cuáles serán las políticas públicas prioritarias para poder desarrollar el próximo año. Sí, tiene una perspectiva de género. Ahí también hay que reconocer el trabajo del equipo de gobierno en eso, materializarlo en el presupuesto con un incremento del 47%, y también las concejalas, en este caso compañera del Interbloque, el caso de Laura Mondino, Valeria López de Sar, Laura Espina, también las concejalas de la oposición, han también obviamente hecho planteos que creo que han sido escuchados también por el Ejecutivo, más allá de que está dentro de las políticas públicas ya preestablecidas. Hay una perspectiva de género clara en la propuesta del Ejecutivo Municipal. Nosotros en muchos casos nos hemos plegado a distintas acciones. Recordemos que hay una ley a nivel nacional, que es la ley Micaela. Se han dado capacitaciones de diversa índole, y en eso tratamos de ir a la par, junto con el Ejecutivo, en todas las instancias de capacitación que se han formulado, como también a las instancias que proponen particularmente, sobre todo concejalas de los distintos bloques políticos. Presidente, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Juan, y por la comunicación y al equipo.